Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús, mis hermanas, a todos les saluda el pastor José Colihuinca con mi compañera, señora, aquí en la región de la Araucanía. Esperando que estén todo bien, mis hermanos, y que Dios les siga bendiciendo a cada una de vosotros. Ahora, hermanas, hermanos en Cristo, le paso a entregar un devocional, que el devocional va a estar en Romanos capítulo 15, verso 25 al 30. Lo leo en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aquí, hermano, hace un encargo. En primer lugar, lo que va a hacer Pablo, hermano, ir a Jerusalén, ¿no es cierto? Como dice el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Hermano, ¿a qué se refiere a ministrar a los santos? Ir a entregarle algo que le faltaban, algo bien material que también tenían mucha necesidad. Esos hermanos que habían conocido a Dios ahí, que hermanos y se entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, como dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aleluya, bendito Dios. Se dan cuenta, hermano, que habían pobres ahí en Jerusalén y que estaban entre los santos. Y eso, hermano, era un pueblo que no conocía a Dios, que se entregaron a Dios pero tenían necesidad. Esa necesidad, hermano, se trataba de no solo espiritual, porque ya en lo espiritual ya habían aceptado a Dios, por eso que el apóstol Pablo lo trata de santo. La necesidad que tenían los bienes materiales. Entonces, por eso Pablo llevó ofrenda, ¿no es cierto?, de aquel otro pueblo que habían Macedonia y Acaya. Nos dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Hermano, ahí está la respuesta. Porque los gentiles, hermano, había gentiles en ese lugar, en Jerusalén, que aceptaron a Cristo, que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermano, que Pedro pasó por ese lado, predicó todo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, hermano. En la historia de los Hechos sale que Pedro y Juan iban a predicar al templo de Jerusalén, y de ahí fueron, hermanos, muy maltratados, fueron muy perseguidos estos dos varones, encarcelados.
pero ellos no se cansaron, hermano, y habían muchas almas que aceptaron a Cristo en esa oportunidad. Y después, hermano, pasando el tiempo, Pablo volvió a ir a Jerusalén. En esta ocasión, hermano, fue él a retomar ese ministerio que estaba ahí un poco solo, pero Pablo iba, hermano, a dos condiciones: a entregar, hermano, los bienes materiales que necesitaba ese pueblo, también reforzarlo en el evangelio, hermano, para que ese pueblo también estuvieran en pie. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, hermano. Entonces eso es lo que trató de hacer y lo hizo Pablo. Después dice, hermano, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, dice. ¿A quién le comenta eso el apóstol Pablo? Hermano, esto le comenta, esto le escribe él al pueblo romano. Hermano, recordemos también por la escritura que en Roma había muchos gentiles, hermanos, que se habían convertido al santo evangelio. Pero Pablo muchas veces quiso ir a Roma, pero no podía por una u otra razón. El enemigo estaba siempre poniéndole traba, porque ahí, hermano, habían, como le digo, habían muchos gentiles que se convirtieron a Cristo, porque antes de Pablo fue alguien en Roma que predicó el santo evangelio también, y por eso se habían convertido muchas almas, habían creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo también quería ir a reforzar eso. Por eso escribió una carta a los más conocidos que estaban en Roma, y esta carta, hermanos, según se dice la escritura, que envió a una mujer, y esa mujer se llama Febe, y esa hermana Febe, según la escritura, dice que era diaconisa. Ella fue recomendada, fue enviada por Pablo al pueblo que estaba en Roma, y ahí Pablo probablemente escribió una carta de presentación para la hermana Febe, para que lo recibieran. Y ahí donde dice Pablo, dice, así que cuando haya concluido esto, después que haya trabajado, que haya concluido lo que fue a hacer en Jerusalén, dice, así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Se dan cuenta, hermano? Él iba a pasar a Roma y enseguida tenía que ir a España. Hermano, hermana, en Cristo Jesús, Pablo no iba a ir por ir a España, sino que él iba a predicar el evangelio, porque él siempre se empeñó, hermano, ir al pueblo gentil, donde no se conocía el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esa época. Hoy día, hermano, todo el mundo sabe el sacrificio que vino a hacer el Señor Jesucristo. Todo el mundo, hermano, sabe que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Todo el mundo sabe, pero que todo el mundo no le acepta, que es diferente. Hermano, en ese tiempo no sabían mucho, eran ignorantes en esto. Por eso, hermano, el apóstol Pablo iba enseñando el santo evangelio de la doctrina que entregó nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, porque él fue un apóstol para los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces después dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Dice, y sé
que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces él iba con esa esperanza, hermano. También había un encargo para ese pueblo, que tenían que reunir fondos, hermano, para los viajes del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, hermano, también como hoy día se necesita, hermano, el bien material para poder viajar, especialmente el dinero, hermano, y tener esos dinero para poder viajar. Y recuerde que de Roma a España era, hermano, ¿para qué vamos a decir que no era como ir, por ejemplo, de Cerro Navia a Pudahuel? No, hermano, tenía que cruzar una frontera, tenía que ir a otro país. Claro, era un continente europeo, pero de un país a otro. Y cuando estaba en Jerusalén, para llegar a Roma, también tenía que ir de un país a otro. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por eso, hermano, Pablo, en primer término, también encargaba esa bendición que tenían que tenerle. ¿Para qué? Para, hermano, el bien del transporte, porque en esos tiempos me imagino yo que solamente se podían transportar en barco. Por eso dice el 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí hay una petición especial. Una petición especial, hermano, que lo que debemos hacer hoy día también nosotros, orar por los pastores, orar por los enviados, orar por aquellos, hermanos, que andan entregando el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, hermano, como dice Pablo, tenemos nosotros también esa responsabilidad, como la tuvo Pablo, como la tuvo Pedro, como la tuvo Juan y como la tuvieron todos los apóstoles y los evangelistas. Hermano, los diáconos de esa época no trabajaron en vano, siempre trabajando por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que deben cumplir, hermanos, todos los diáconos y los pastores, hermanos, para también servir, preocuparse, administrar las iglesias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios les bendiga a cada uno de vosotros, mis hermanos, sean todos bendecidos. Muy buenas noches. Amén y amén.